La noticia la ha publicado hoy El Pueblo de Ceuta. En su portada leemos este titular: disparan contra la cárcel tras la amenaza de muerte de un preso a otro interno. El rotativo ceutí destaca la preocupación existente entre los funcionarios de prisiones por este hecho concreto, pero también por otros que se han registrado en las últimas fechas en el centro penitenciario de Fuerte Mendizábal. Vamos a saludar a José María Arraya, es delegado en Ceuta de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. José María Arraya, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora hablamos de esa preocupación, pero este hecho al que se refiere el pueblo de Ceuta, ese disparo contra la cárcel, se produjo de madrugada, ¿no? Pues sí, pues parece ser que sale información que sale publicada en el pueblo y en principio pues durante esta noche parece ser que al interno que está amenazado, pero invitarlo a su familia en la Vereda del Príncipe, donde vivía, allí ya le tirotearon por primera vez y después fueron a tirotear a la prisión. Todo esto, repito, se acaba de la información que ha dado el pueblo, porque aprovecho ya para decir que tenemos el problema de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ejerce un veto total y absoluto sobre los funcionarios, y por hablar de temas relativos a la seguridad del centro penitenciario se nos puede hacer un expediente. Por lo tanto, yo solo me baso en lo que sale publicado en el periódico de El Pueblo, que me imagino que habrá sido debidamente investigado. Ustedes no pueden hablar precisamente de este hecho como tal, sino basarse únicamente en lo que ha publicado en este caso el pueblo de Ceuta, o publican los medios de comunicación, poco más, ¿no? Efectivamente, así es, por desgracia, Antonio. Tenemos una mordaza puesta por la Secretaría General. Ya hace tiempo que desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones estamos haciendo todo lo posible por derribar el tremendo muro que yo siempre denuncio, que separa a la sociedad de las prisiones. La Secretaría de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior quieren que lo que pase en la prisión se quede en prisión, que la sociedad no conozca la situación en la que viven los internos y en la que trabajamos los funcionarios del personal laboral de instituciones penitenciarias. Y mi asociación, la Asociación Profesional de Prisiones, y algunas asociaciones sindicales que han surgido en los últimos tiempos, pues estamos haciendo todo lo posible por acabar con ese tremendo ostracismo que hay desde la Secretaría General, y intentando que la opinión pública conozca pues el día a día de la prisión. Pero ya le digo que recientemente a una compañera del Centro Penitenciario de Madrid 6, de Aranjuez, pues se le ha abierto una información reservada y se le ha abierto un expediente por airear las vergüenzas, como dicen los periodistas del pueblo, por airear las vergüenzas del centro penitenciario en la prensa. Por lo tanto, tenemos que en un país que se supone que es un Estado de Derecho, donde la libertad de expresión está garantizada por la Constitución española, pues en prisiones no. En prisiones tenemos un veto, no podemos decir nada, y si contamos lo que pasa en las prisiones, llega el señor, iba a decir de la Olivetti, ya no de la Olivetti, hoy en día ya sería del ordenador, ¿no? Pero lo que decíamos siempre en prisiones, que viene de la Olivetti y escribe, pues ese es el tema. No podemos tampoco explicar más cosas porque tenemos un temor a que se nos abra expediente por nuestra manifestación. Basándonos en esta información del pueblo, vinculan ustedes desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, insisto, basándonos en esta información, en esa amenaza que se produce, en la amenaza de muerte de un preso a otro interno, porque según esta noticia disparan contra la casa de este interno amenazado, y después se producen esos disparos contra la cárcel, ¿no? Por eso hay cierta vinculación, o se intuye que puede haber cierta vinculación, ¿no? Evidentemente debe haber cierta vinculación, porque el interno, primero dispararon en la vivienda del interno, situada en la Vereda del Príncipe, dispararon en su vivienda, por lo que publica en el pueblo, y posteriormente, más tarde, dispararon en la prisión. Entonces las cosas, pues evidentemente, estas dos cosas no son fruto del azar. Esto está claramente vinculado y probablemente tenga que ver con la amenaza que hay sobre la vida del interno del módulo 8. Hay temor entre los funcionarios por hechos de este tipo, y en este caso concreto porque se ha producido los disparos contra la cárcel de madrugada, pero la preocupación existe porque se puede producir en ciertos horarios en los que los internos están en el patio, y los funcionarios, por tanto, están en esa misma zona,
corriendo el riesgo de sufrir estos impactos, ¿no? Hablamos de algo hipotético, pero que hace temer a los funcionarios que pueda ocurrir, ¿no? Pues efectivamente estamos hablando de algo completamente hipotético, pero en el caso de ser cierto que como publica el pueblo, en el caso de ser cierto de que han disparado de 12:30 a 1 de la madrugada en dirección a la prisión, pues igual que han disparado hasta ahora, podrían haber disparado a otra hora, ¿no? Y que evidentemente hoy en día existen armas de largo alcance con las que se podría llegar incluso a alcanzar el interior de la prisión. Y hay que recordar que en el módulo 8, concretamente, de que parece ser que hasta donde fueron dirigidos los disparos, en el módulo 8 conviven, pues, llevo ya 3 o 4 días sin subir a la prisión, pero la última vez que hice servicio tenía 137 presos, 137 internos y un solo funcionario en el patio. Aparte de ya de paso, volver a denunciar, como hemos denunciado muchas veces, la escasez de personal, un solo funcionario para 137 internos, lo repito, no han escuchado bien todos los oyentes, 137 internos para un solo funcionario. Pues estos 137 internos y este funcionario están paseando por un patio al aire libre donde evidentemente podría caer esa bala disparada a una hora en la que sí estuviéramos en el patio. Pero José María, no es el único asunto. Hablamos de un hecho particular, puntual, pero no es el único asunto que preocupa, el único hecho que preocupa a los funcionarios de prisiones. Hablo en cuanto a la seguridad, ¿no? Hay cuestiones, en el caso de la prisión de Fuerte Mendizábal, concretas que preocupan y mucho, ¿no? Pues sí, nos encontramos pues fundamentalmente motivado por la falta de personal, no tenemos una RPT propia, como hemos denunciado ya cientos de veces en la prensa. Al no tener una RPT propia para Madrid, en Ceuta nos falta personal. En Ceuta nos falta personal y estamos trabajando en la actualidad, un solo funcionario está haciendo el trabajo que tendría que hacer 2 o 3. Estamos muy faltos de personal y eso hace que la seguridad pues brille por su ausencia, porque usted imagínese, o imaginen los oyentes, que en ese patio con 137 internos hay una reyerta. Si hay una reyerta colectiva, por ejemplo, que hubiera 2 bandas enfrentadas y se pelearan entre ellas, pues imagínense ustedes un solo funcionario con un bolígrafo y una libretilla, en el mejor de los casos, y unos guantes de jardinero para podar los jardines, porque para otra cosa no sirven, pues tendría que poner paz en ese patio con 137 internos. O sea, una situación completamente dantesca. Falta de personal y, por lo tanto, la seguridad brilla por su ausencia. Pero no solo denunciemos que nuestra seguridad está en peligro, que evidentemente lo está, es que también está la de los propios internos. Y yo entiendo que la principal función de los funcionarios de prisiones, sobre todo lo de que estemos trabajando en el área de vigilancia, debe ser velar por la seguridad y por la integridad física y la vida de la población reclusa que está en nuestras manos. Ellos dependen de nosotros, de nuestro trabajo, y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos porque estén seguros y porque estén lo más cómodo posible dentro de la privación de libertad que ya viene impuesta por el juez. Y eso evidentemente es imposible de asegurar, porque solamente tenemos un solo funcionario para hacer 37 internos, pues por mucho que el funcionario quiera, no puede asegurar la integridad física de los internos. Pero es que además, lo que más nos preocupa también es la política que viene del equipo directivo de ocultar. O sea, es lamentable, desde mi punto de vista, es completamente lamentable, y así me lo han manifestado numerosos compañeros que me han llamado tras leer la noticia en El Pueblo. Todos los compañeros me dicen lo mismo, que lo grave no es que se produzca el tiroteo, lo grave es que nos enteremos por la prensa. Esto es lamentable. O sea, que el centro penitenciario de Ceuta se produzcan unos hechos de la gravedad de la que se han producido y que haga todo lo posible por taparlo y porque no se entere nadie. A mí la verdad que me parece que un Estado de Derecho, en una sociedad democrática donde la transparencia debe de primar sobre todas las cosas, pues me parece lamentable. O sea que yo no sé ni lo que pasa en mi casa, ni lo que pasa en mi centro de trabajo, porque la dirección del mismo hace todo lo posible porque no lo conozca. Esto me parece muy grave y hace que peligre nuestra seguridad y nuestra integridad. Por tanto, no hay mucha comunicación, ¿no? Entre la dirección del centro penitenciario y los sindicatos. No, la comunicación brilla por su ausencia. O sea, el señor director del centro penitenciario nos reúne a principios del año, reúne el calendario laboral, allí deja que nos explayemos más o menos, y poco más. No hay una comunicación fluida, pero es que aparte, cuando se le hacen propuestas, se le hacen escritos,
desde mi sindicato llevamos ya desde el 2011 que montamos la sección sindical, habremos hecho decenas y decenas de escritos a la dirección del centro, no ha contestado ninguno, ¿eh? Y en muchos de ellos pues se ponen propuestas que evidentemente supondrían una mejora sustancial en las condiciones en las que trabajamos, incluso la seguridad del centro, y no nos hace ni puñetero caso, perdón por la expresión, es la realidad. La parte social pues no cuenta para el equipo directivo del Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal. Y decía que ustedes no habían tenido constancia de este hecho, salvo hoy por la prensa, que lo han conocido esta mañana. Efectivamente, nos hemos enterado a través de la prensa, o sea, a lo mejor ciertos compañeros sí que lo conocían por los comentarios que había en el interior de la prisión, pero no sé, lo sabemos, o sea, oficialmente nos hemos enterado a través de la prensa. Y luego, aparte, una vez que yo ya me he enterado a través de la prensa, he preguntado a ciertos compañeros que estaban de guardia y todos tienen mucho miedo a contar lo que pasó. Tienen mucho miedo porque tenemos fresco, como comenté antes, el expediente que se está intentando abrir, acompañar a la juez, y bajo estas condiciones pues es imposible hablar con la prensa. José María Raya, delegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Muchas gracias. De nada, Antonio, gracias.